Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer una buena auditoría de cuentas y qué procedimientos deben aplicarse según las NIA? Es bastante interesante cuando hablamos de una buena auditoría de cuentas porque es lo que queremos hacer. Cuando somos revisores fiscales, tenemos una responsabilidad muy grande, como lo hemos venido abordando. Y recuerden que con otras herramientas, con Actualices, hemos abordado unos pasos para hacer una auditoría de forma eficiente, de forma apropiada. Aquí vamos a recordar cuál es ese esquema de auditoría y sobre todo enfocado hacia los saldos de cuenta y transacciones. Entonces, bien, primero, un paneo general de lo que compone una auditoría bajo NIAS, ¿cierto? En general, no olvidemos planear. Es muy importante planear con base en el riesgo. Es una auditoría basada en riesgos. Y tenemos la parte de ejecución y la parte de conclusión e informes que va acompañado del archivo de los papeles de trabajo. Entonces, en esta primera parte de planeación, nosotros tenemos que establecer las condiciones del compromiso de auditoría. Eso es nuestra responsabilidad. Decidimos, tenemos que dejar documentado si decidimos si aceptamos o no el compromiso o si continuamos con el compromiso, teniendo en cuenta el riesgo del cliente. Aquí clasificamos o calificamos el riesgo del cliente a nivel general, qué tantas horas vamos a incurrir, eso es muy importante. Porque si no planeamos bien las obras, no cobramos bien los honorarios, nuestra auditoría de cuentas no va a ser apropiada, no va a alcanzar el tiempo o probablemente no va a alcanzar, digamos, los recursos que debemos designar. Eso hace que no cumplamos con temas de calidad que son muy importantes. Acordamos los términos del compromiso, debemos dejar escrito en nuestra carta de arreglo los informes que se van a entregar, el tipo de trabajo que se va a hacer. Determinamos ahí, siguiendo con planeación, digamos que lo anterior era digamos, las actividades previas, pero en la planeación está determinar la importancia relativa, el alcance en auditoría se centra en esta importancia relativa a materialidad. Obtenemos una comprensión de la entidad y su entorno. Aquí empieza ya el trabajo, cómo lo vamos a direccionar hacia saldos de cuenta. Tenemos que conocer este control interno, cuál es el mercado de la empresa que vamos a auditar, conocerla muy a fondo para así direccionar nuestro trabajo hacia saldos de cuenta y hacia los riesgos a nivel de estados financieros. Está después identificar esas transacciones y saldos de cuenta y revelaciones materiales. Si queremos hacer un buen trabajo de auditoría sobre los saldos de cuenta, lo importante es apuntarle al riesgo, planear siempre pensando en el riesgo y asimismo hacia los saldos materiales. Acuérdense que en temas de materialidad es tan importante el factor cuantitativo del valor, del monto a revisar, como el cualitativo, porque la importancia es relativa a la circunstancia. Entonces tenemos que, una vez hayamos definido la importancia relativa, identificar qué saldos son de importancia relativa. Evaluamos los riesgos. Una auditoría basada en riesgos es un sistema para hacer auditoría. Debemos evaluar esos riesgos, qué impacto tiene la probabilidad y clasificamos como riesgos alto, medio, bajo o significativos. Entonces, ahí ya vamos direccionando nuestro trabajo hacia los saldos de cuenta materiales a los que consideramos con mayor riesgo y vamos siendo eficientes para hacer una buena auditoría sobre los saldos de cuenta. Después viene la parte de ejecutar. Entonces, aquí es donde diseñamos cuáles son esas respuestas generales, ¿cierto? Para cubrir esos riesgos de error material a nivel de estados financieros. Diseñamos e implementamos esas respuestas, es decir, qué procedimientos vamos a realizar, en qué momento vamos a hacer la auditoría, cuándo es más apropiada, qué tanta supervisión requiere el compromiso, qué personal voy a asignar para estos riesgos a nivel de estado financiero, es decir, que no se pueden asociar a un saldo de cuenta específico como riesgos de continuidad de negocio, riesgos de liquidez, cualquier otro riesgo que sea en conjunto. ¿Listo? Y viene ya entonces el diseño y la realización de esos procedimientos de auditoría, las pruebas que vamos a realizar para responder a los riesgos. Recordemos que hay pruebas de controles, pruebas sustantivas, para poder, digamos,
controlar no, obtener la evidencia suficiente adecuada sobre si esos riesgos en algún momento se han materializado en un error. Entonces, aquí tenemos que ya empezar, haciendo nuestra auditoría a nivel de saldos de cuenta, tener en cuenta las aseveraciones a nivel de esos saldos de cuenta de transacciones y responder apropiadamente. ¿Qué significa apropiadamente? Que si yo digo, hay un riesgo de existencia, ¿cierto? De que no, el inventario no se encuentre en su ubicación según lo que indica libros. Entonces, que los procedimientos que yo haga apunten a cubrir ese riesgo. Ser muy metódicos en cuanto a lo que yo realice es lo que se ha planeado y lo que se ha planeado es siempre con base en el riesgo. Concluimos, realizamos esos procedimientos de conclusión ya cuando vemos las cifras, ya tenemos toda la evidencia suficiente, miramos si efectivamente los estados financieros están libres de error material a nivel de aseveraciones, de cada saldo de cuenta y revelaciones. Entonces, ahí realizamos procedimientos analíticos y concluimos. ¿Qué significa eso? Miramos las cifras. Cualquier cifra o variación debe ser familiar para nosotros. No debemos, esto varió, ¿por qué varió? No sabemos. No, porque entonces si es material, ahí tenemos que hacer trabajo, nos falta evidencia, auditoría. Bien, después vamos a esa parte ya, con base en la información que hemos obtenido, vamos a concluir, a evaluar si los errores que hemos identificado en algún momento tienen un efecto en la opinión o en los estados financieros, es decir, que o individuales o en conjunto pueden llegar a afectar la toma de decisiones. Empezamos a concluir si hay errores, si son materiales o no, y si de forma acumulada pueden afectar la toma de decisiones. Muy importante. Evaluamos lo suficiente y lo apropiado de la evidencia. Damos un paneo general, miramos que ninguna cuenta se nos quede por fuera, que hemos realizado los procedimientos que planeamos lo suficiente para cubrir los riesgos y cuando ya hayamos evaluado eso suficiente, vamos a mirar eventos posteriores, obtenemos la carta de declaración de la gerencia, ¿cierto? Y ya nos formamos ahora sí nuestra opinión en el conjunto completo de estados financieros y emitimos nuestro informe. Después de eso ya preparamos la información, el archivo de auditoría, lo cerramos y concluimos la auditoría. Entonces, muy importante planear adecuadamente con base en riesgos, ejecutar lo que se planeó y concluir sobre la evidencia obtenida. Entonces, ahí hablamos de una auditoría, digamos, realizada apropiadamente y siempre en todo el proceso tenemos en cuenta el escepticismo y el juicio profesional como requerimiento de NIES. Recuerden, escepticismo es corroborar todo lo que en algún momento hemos recibido de información, no dar nada por sentado. Y juicio profesional es realizar nuestros actos en la auditoría, nuestros procederes, tomando en cuenta la experiencia, el conocimiento y en algún momento, digamos, esas habilidades que podamos tener para detectar los riesgos, para responder adecuadamente. Todo esto, desde el primer momento, desde la planeación hasta la conclusión y los informes, debe quedar debidamente documentado. Siempre la evidencia suficiente y apropiada, suficiente en términos de cantidad y apropiada en términos de calidad. No lo olvidemos. Entonces, una buena auditoría de cuenta es que al final de la auditoría tengamos la evidencia que nos permita concluir suficiente y apropiada, no se los olvide, cantidad y calidad. Y sobre ella concluimos si los saldos de cuenta, cada saldo de cuenta que sea material, está libre de riesgo a nivel de cada aseveración. Entonces, existencia, corte, valuación, integridad, todas las que correspondan deben estar cubiertas. Eso es una auditoría de forma apropiada, una buena auditoría. Y cuando ya concluyamos que están libres de error material, es decir, que individualmente o en conjunto no afecten la toma de decisiones, también que cumplen, que las políticas contables aplicables, además de ser coherentes de un periodo a otro, ¿cierto? Que cumplan con el marco normativo que le corresponde a la compañía. Ahí ya podemos concluir pues que hemos terminado nuestra auditoría y es lo que en términos de la pregunta sería una buena auditoría de salud de cuenta.